El grupo 8, compuesto por Daniel García, Daniel Iguavita, Juan Camilo Arévalo, Nicolás Carmona y quien les habla José Diego Díaz, les vamos a presentar el proyecto final de Introducción al Diseño de Hidroeléctricas, que corresponde a encontrar los requerimientos para el diseño de una pequeña planta hidroeléctrica para la comunidad de Macondo. Ahora a continuación podemos apreciar el plano de la vista de perfil del esquema general del proyecto, el cual tiene un salto bruto de 447 metros y una distancia desde la zona de captación hasta la zona de restitución de 1300 metros. En el plano podemos apreciar la reja, las compuertas, la zona de captación, como ya lo mencioné, la tubería de carga, la casa de máquinas con el generador y la turbina, que será tipo Francis, y la tubería de restitución. En este caso lo que se aprecia es la vista de planta del esquema general, como ya lo mencioné, una distancia de 1300 metros desde la zona de captación hasta la zona de restitución. Podemos apreciar la reja, la compuerta, la tubería de carga que lleva el agua hasta la casa de máquinas donde se encuentra el generador con la turbina y finalmente la tubería de restitución que lleva el agua aguas abajo. A continuación podemos apreciar un plano de la vista de perfil del cuarto de máquinas, donde podemos ver que contamos con la vista de una de las turbinas tipo Francis, que cuenta a su vez con un rotor de diámetro de 940 milímetros y las diferentes partes que componen el cuarto de máquinas. Para hallar el consumo energético total del proyecto, se tuvieron en cuenta el número de habitantes que corresponde a 100.000, el consumo per cápita que corresponde a 1200 kWh, y esto se multiplicó por el número de horas del año que corresponde a 8670, lo que nos dio un consumo energético de 10,512 GWh. Con respecto a las características hídricas del proyecto, se determinó un factor de planta de 0.6. Por ende, habría una excedencia del 60%. Con esto se calculó el caudal máximo, el cual sería de 7 metros cúbicos por segundo. Asimismo, el caudal mínimo sería de 0.5 metros cúbicos por segundo debido a las exigencias ambientales de un caudal mínimo ecológico. Establecía las características hídricas, vamos a utilizar un caudal máximo de 7 metros por segundo y un caudal mínimo de 0,5, iniciando con un caudal de 3 metros por segundo con un paso de 1 hasta 7, y pues calculamos el caudal mínimo. Para ello calculamos la potencia de cada uno de las posibles caudales y la energía producida en gigavatios hora. A partir de eso hicimos un cálculo de cuántas turbinas son requeridas basadas en el consumo que va a tener la población de Macondo, siendo el caudal de 5 metros por segundo la opción más benéfica porque es la que necesita menos turbinas, teniendo una disponibilidad de caudal más extensa durante todo el año. Para la definición de la turbina vamos a definir dos parámetros: la velocidad específica y el diámetro específico. Usando estos dos números adimensionales podemos calcular la velocidad a la que va a operar la turbina y el diámetro del rotor. Entendiendo el problema, la altura, la cabeza y el caudal, la opción más viable es una Francis de mediana a alta velocidad, por lo que tomamos valores de velocidad específica de 0,3 y un diámetro específico de 3,5, obteniendo los siguientes datos de diámetros y velocidades para los diferentes caudales. En los caudales, acá encontramos el diámetro del rotor y la velocidad en hercios y en revoluciones por minuto. De acuerdo a lo que mencioné antes, la más viable es la que tiene un caudal de 5 metros por segundo, teniendo un diámetro de alrededor de 0,93 metros y una velocidad de operación de 1900 revoluciones por minuto. Como se mencionó antes, la turbina seleccionada fue de tipo Francis y se requieren 8 turbinas a un caudal de 5 metros por segundo para suplir toda la demanda del pueblo. Ahora, en la definición de la tubería de carga, lo primero que se estableció fue la longitud total que va a tener esta, la cual es de 1230,55 metros con un desnivel de 447 desde la captación en la presta hasta la entrada a la turbina en la casa de máquinas. Para definir la tubería de carga, el factor más importante son los esfuerzos que va a sentir a causa de la presión del fluido o del agua que está manejando hacia adentro, el cual tiene el esfuerzo longitudinal y el transversal, siendo el transversal el más representativo, el cual está definido por la siguiente ecuación: presión por radio sobre espesor.
A partir de esto vamos a calcular el espesor de la tubería. Para la tubería de carga se establecieron tres condiciones. Primero, se va a tomar una sobrepresión del 40% en caso de un golpe de ariete. Se va a tomar como factor de seguridad la mitad del esfuerzo de fluencia de cada uno de los materiales. Y con eso se calcula el espesor en metros, centímetros y pulgadas, siendo el acero 1020 la opción más viable debido a sus capacidades, costo y propiedades mecánicas. Bueno, entrando a la parte de la especificación de las rejas, inicialmente se especifica que los barrotes serán pues, de forma rectangular y con un espesor de 1.5 pulgadas, estos son 38.1 milímetros. La reja va a ser constituida de 16 barrotes de forma vertical que van a estar completamente sumergidos y la dimensión pues, de los barrotes van a estar con carga correspondiente a nivel normal. Para el área efectiva y el área bruta en este caso se obtienen de la misma forma, teniendo en cuenta que la velocidad máxima, bueno, que la velocidad a través de las rejas y la velocidad de aproximación no puede ser mayores de 1.5 metros por segundo y mayores de 1 metro por segundo, respectivamente en cada uno. Entonces, pues ahí se obtienen las áreas en cada caso. Y adicionalmente se obtiene la presión hidrostática diferencial y la carga hidrostática por unidad de longitud con el fin de obtener el momento flector que está actuando en la reja a partir del flujo del agua. Bueno, continuando con el proceso, se realiza inicialmente el cálculo del ancho mínimo del barrote y el cálculo del momento actuante en la reja por la fuerza hidrostática, como ya se comentó antes. Entonces, en este caso, se obtiene el momento máximo, el cual es 3.678.75 Nm, y el ancho mínimo de barrote se obtiene a partir de la expresión que se muestra a continuación, en donde pues, el ancho mínimo calculado debe ser de 76.11 milímetros. En este caso, el ancho escogido va a ser de 80 milímetros a lo largo de toda la reja, así como se muestra en la figura de la izquierda. Por último, se realiza el cálculo de la frecuencia natural y de la frecuencia de excitación, como se muestra en la primera figura de la derecha, donde la frecuencia natural obtenida es 9.6 Hz. Y pues a partir del número de Strouhal, que es una expresión que se encuentra en el libro referenciado a lo largo del informe, se obtiene la frecuencia de excitación de los barrotes perpendiculares al flujo y de los barrotes paralelos al flujo. Entonces, evidenciando las relaciones que se muestran a lo último de esta figura, evidenciamos que no cumple con el requisito, y es que la frecuencia de excitación de los barrotes debe ser, la frecuencia natural debe ser 2.5 veces mayor a la frecuencia de excitación de los barrotes en este caso. Entonces, por lo tanto, se realiza la aplicación de 4 rigidizadores a la reja para cumplir con los requerimientos de diseño. Aplicando estos 4 barrotes, la frecuencia natural en este caso ya pasa a ser 147.7 Hz, y en este caso ya cumple con ese requisito de ser 2.5 veces mayor a las frecuencias de excitación. Bueno, continuando con el cálculo de las compuertas, lo que primero hicimos fue determinar las dimensiones que iba a tener, para lo cual utilizamos una altura de compuerta de 6 metros, un ancho de compuerta de 4 metros y una altura de carga hidrostática de 36 metros. Adicionalmente, utilizando el peso específico del agua de 9.810 Newton sobre metro cúbico. Con la ayuda de las ecuaciones para fuerza hidrostática ejercida sobre la compuerta y la posición y localización de la fuerza, encontramos que los valores para la fuerza son 7.769.520 newtons y 2,909 de posición, para lo cual se decidió tener 7 vigas horizontales y 6 vigas verticales separadas por 1 metro entre sí cada una. Continuando con el cálculo para compuertas y teniendo en cuenta la separación que hay entre cada viga de 1 metro, encontramos nuestro K, que viene siendo B sobre A igual a 1. A partir de este K nos vamos a la tabla que se ve a continuación, donde encontramos nuestros valores para el esfuerzo de cada uno de los bordes, de las vigas de borde, encontrando que es de 13.7 y 30.9, utilizando la expresión que se ve en pantalla para encontrar el T del espesor, nos da que es de 0.04 metros para la viga. Para finalmente, en esta ilustración, tener un poco más claro las dimensiones que encontramos. Nuestro B de 1 metro, nuestro A de 1 metro, el espesor T de 0.04 metros y finalmente la altura de carga hidrostática de 36 metros.
Cabe resaltar que los cálculos están definidos en el documento que se entregará adjunto a este video.